buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy contamos con la justa presencia del honorable magistrado, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Magistrado para la Fundación Institucionalidad y Justicia, una vez más es un honor tenerlo en nuestro conversatorio. Así que en nombre de mi consejo le manifiesto nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por el haber correspondido a la invitación que le hicimos a comparecer a este conversatorio. Yo creo, magistrado, que antes de entrar a hacerle cualquier pregunta, valdría la pena reconocer que si existe una percepción en la sociedad dominicana de que hay un poder que ha avanzado en los últimos 10 años, es el Poder Judicial. Independientemente de sus debilidades, yo creo que se le comienzan a reconocer una serie de fortalezas que están ahí. Bueno, y usted es el que ha venido liderando estas reformas, si se quiere, o la implementación de todas estas reformas. Sin embargo, la reforma no se limita al contenido de una norma. La reforma tiene varias dimensiones, entre las cuales está la parte organizacional, si se quiere, es decir, el despacho, y la parte cultural también, es decir, lo que es la difusión, la implementación y, ¿por qué no?, la capacitación de los actores del Poder Judicial. ¿Qué se ha venido haciendo en ese sentido y en qué ha contribuido todo eso para mejorar la percepción del Poder Judicial en la República Dominicana? Muchas gracias. Agradezco una vez más a Finjo la invitación a este programa. En el año 1997, cuando nosotros asumimos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, realmente el Poder Judicial no podíamos concebirlo con la dimensión que se concibe hoy en día. Era un Poder Judicial arcaico, con una estructura obsoleta, pero sobre todas las cosas, donde los jueces estaban cargados con una enorme carga administrativa. Hoy en día el proceso de reforma judicial a lo interno del Poder Judicial nos ha llevado a elaborar un nuevo concepto de gestión de despacho judicial. Una de las primeras medidas que nosotros adoptamos al llegar a la Suprema Corte de Justicia era la desconcentración y descentralización de las actividades administrativas de los jueces. Nosotros no concebíamos que un juez tuviese que estar pendiente si no había material gastable, si había problema en los baños, en los sanitarios de los locales judiciales, y problemas que realmente eran insignificantes y que no eran inherentes a la función del juez. Por eso comenzamos con un proyecto de designación en cada Palacio de Justicia de los encargados administrativos. Se fue descentralizando toda esa labor, al extremo tal de que el día de hoy el juez no tiene que ver absolutamente nada con las funciones inherentes a las funciones propias de un administrador, como es el caso de la adquisición de materiales gastables, de equipos. E incluso las necesidades tecnológicas se dirigen desde el Departamento de Informática de la Suprema Corte de Justicia. Ese proceso de independencia administrativa de lo jurisdiccional nos ha dado resultados extraordinarios, porque hoy en día el juez tiene una concentración en un 100% de las actividades eminentemente jurisdiccionales, y se ha aplicado en las diferentes jurisdicciones, tanto la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción de tierra, niños, niñas y adolescentes, la jurisdicción de trabajo y la jurisdicción contencioso tributaria. O sea, nosotros hemos ido separando las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales para que el juez tenga más tiempo y menos excusa para tener cada día más una decisión oportuna. Ahora, presidente, así como existe una percepción positiva de lo que era el Poder Judicial y de lo que se ha convertido, la verdad es que también se da la siguiente situación. Desde el punto de vista de lo que es una visión positiva de la sociedad,
se está dando el caso en que usted está por encima de la institución. Entonces, no sé qué faltaría por hacer como para que la institución, respecto a lo que es la percepción positiva que tiene el presidente de este poder del Estado, como que coincidan, porque daría la impresión de que el ciudadano, en este caso usted, ha avanzado más que la institución. Y es una percepción que la reflejan todos los estudios. Usted tiene un nivel positivo que sobrepasa el 80%, y la institución un 40 y tanto por ciento, un 42%. ¿Será que no se ha agotado el liderazgo? En fin, ¿cómo usted evalúa eso? Porque la verdad es que llama la atención. Para mí es una lástima que realmente, conforme a lo que usted me formula, que la figura del presidente está por encima de la institución. Para mí resulta una lástima, porque yo me he preocupado desde el principio por la institucionalización. Claro. He querido, por todos los medios a mi alcance, de que no haya una exaltación de la figura del presidente. Y lo lógico sería que el prestigio del presidente se derivara del prestigio que tuviese la institución. Claro. ¿Qué deberíamos hacer a mi Pero esa es una realidad, presidente, que no la podemos obviar, porque está ahí, y que debiéramos de utilizarla como hipótesis de trabajo. Sí, pero por eso es que yo creo que debemos de hacer algo, más de lo que estamos haciendo. Ya. A mi modo de ver, tenemos que ir institucionalizando más el país en sentido general. Ya. O sea, yo no concibo un país donde sus instituciones tengan el prestigio o el desprestigio de sus cabezas. Yo creo que las instituciones deben de mantenerse y ser sólidas de por sí y tener el prestigio que se deriva de su propio accionar. En el caso de nosotros, yo creo que hace falta nuevas reformas a lo interno del Poder Judicial. En más de una ocasión yo he venido abogando por lo que es una segunda ola de reforma en el Poder Judicial, y creo que estamos muy próximos ya, conjuntamente con ustedes, con FINJO, Claro. conjuntamente con Participación Ciudadana, con la escuela, con la defensa, con los órganos técnicos de la Suprema Corte de Justicia, y preparando la carpeta, el portafolio necesario que lleve a cabo esas grandes reformas, esa segunda ola de reforma que requiere el Poder Judicial, a fin de ir desmistificando la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que realmente el prestigio y el respeto se tenga a la institución y no al presidente de la misma. Presidente, hay un aspecto interesante. Es mejor uno, y eso lo sabe usted mejor que todos nosotros, ser víctima de una injusticia que actuar injustamente. Bueno, pues es el papel del juez, el que se aplique la ley. Y siempre, generalmente, cuando uno aplica la ley, hay una parte que siempre quedará inconforme. Ese es uno de los grandes dilemas de la función de un juez. ¿Cuál es el perfil ideal del juez? O sea, ¿a qué es que se aspira? Un tanto como para poder tener ahí la primera herramienta, pienso yo, del Poder Judicial, es su componente humano, es el perfil del juez. ¿Cuál es el perfil ideal del juez que se ha trazado la Suprema Corte de Justicia? Mire, nosotros hemos venido trabajando desde el principio, desde los inicios de la Escuela Nacional de la Judicatura, desde antes, desde que era Escuela de la Magistratura, en lo que es el perfil del juez ideal que requiere el país, no el que requiere en Estados Unidos o en Suecia, sino el que se requiere en la República Dominicana. Es bastante complicado en una sociedad como la nuestra, donde el juez se convierte en un factotum, se convierte en una persona a quien se le demandan muchas cosas y se quiere que todas esas cosas que se le demandan el juez las haga bien. O sea, aquí el juez no solamente dirime los conflictos judiciales en sí, sino todos los conflictos, todos aquellos problemas que tienen los particulares, que tienen los partidos políticos, que tienen en el ámbito familiar, se quiere que sea solucionable o solucionado por parte del juez. Entonces eso pone al juez en una situación muy difícil. Obviamente
que el criterio y el perfil del juez ha variado en la actualidad porque la sociedad es diferente a lo que era 20 o 25 años. Todavía nosotros nos formamos bajo una exégesis jurídica, bajo un fundamentalismo jurídico, diría yo, en cuanto a que el juez se limitaba a aplicar la ley. El juez era esclavo de la ley, se decía en esa época. Modernamente, y es la concepción que tiene el actual Poder Judicial de la República, el juez no es el esclavo de la ley. El juez pudiera ser el esclavo de la justicia, el esclavo del derecho. A mi modo de ver, el juez no tiene que aplicar a rajatabla la ley. El juez tiene que apartarse de la aplicación de las leyes cuantas veces va en procura de la administración de justicia. Son principios filosóficos que posiblemente mucha gente no entienda. Pero si queremos algún día llegar a tener una justicia accesible, una justicia pronta, una justicia cumplida, tenemos que olvidar de los criterios exegéticos que reinaban la aplicación del derecho en aquella ocasión. Hoy en día lo que el juez debe de procurar, y vamos precisamente hacia eso, es que al ciudadano se le haga justicia, que aquellas personas que acuden a los tribunales, que tocan la puerta de los tribunales procurando la aplicación de la ley, no solamente se le aplique la ley, sino que se le aplique la justicia. Yo creo que el ideal que debemos nosotros perseguir como juez y buscando el perfil del juez es que cada día el juez aplique la ley, aplique la justicia más que exegéticamente la ley. No, y sobre todo porque ahora sí el juez cuenta con una serie de herramientas que antes no, con la que no contaba, como es la mediación, la solución alternativa de conflictos, en fin. Es decir, el juez no solamente va a desempeñar una función contenciosa, sino también que tiene una función graciosa de entrada en lo que es la implementación de la justicia, la implementación de la ley. Sin embargo, presidente, cuando hablamos del Poder Judicial, se nos olvida muchas veces de que todo esto de lo que se trata es de un sistema de justicia. Muchas veces vemos cómo las acciones, eso lo digo yo, no usted, probablemente es deficiente de la Policía Nacional, porque ha sido una institución que ha carecido de recursos, en fin, por muchísimas razones que no viene en el caso analizarlo aquí, pero también del propio Ministerio Público. Vemos algunas deficiencias que se van arrastrando y que es al juez al que al final se le pega, si se quiere, digámoslo así, el FAO que cometen los otros. Real y efectivamente, entre los actores que componen el sistema de justicia existe la conciencia. Y le hago la pregunta porque nosotros estamos realizando un estudio sobre la calidad de la justicia penal, que refleja que algunos de los actores no están conscientes de que son parte de un sistema de justicia. Real y efectivamente, desde la Suprema Corte de Justicia o desde el Poder Judicial, se percibe que lo que existe es un sistema y que en la medida en que no se trabaje como tal, la justicia permanentemente va a estar tropezando. O sea, las debilidades de uno la van a arrastrar los demás. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Porque hablábamos de que una de las dimensiones de la reforma es la difusión y la capacitación. ¿Cómo se vienen capacitando? Vemos que la Escuela Nacional de la Judicatura está considerada como una de las escuelas modelo de América Latina. Y vemos cómo de una u otra forma los jueces se han venido formando en ella. Ahora, pasa igual en los demás actores de justicia. ¿Cómo le afecta todo esto a ustedes? Como usted bien indica, realmente es un sistema. Lo que pasa es que dentro de los diferentes actores que conforman ese sistema, hay uno que tiene la primacía en la opinión pública, que es quien tiene realmente la identificación con todo el sistema, que es el Poder Judicial. Claro. Fíjese que cuando se habla de justicia, lo primero que llega al pensamiento de una persona es el juez. Tanto es así que en los medios de comunicación y en otras actividades se habla de la justicia
Pero a nadie se le ocurre pensar que la justicia es ni el Ministerio Público ni que la justicia es la policía. Claro. Sino que la justicia es el Poder Judicial. Y entonces, muchas veces, bajo ese criterio tan amplio de justicia, se cometen muchísimas incomprensiones, porque no se logra entender que el Poder Judicial es parte de la justicia y parte del sistema de administración de justicia. Lógicamente, yo soy de los que creo que de todos los actores del sistema de administración de justicia, el que más ha avanzado ha sido obviamente el Poder Judicial. ¿Por qué? Primero, por el propósito que hemos tenido desde el principio, la voluntad política, la decisión que hemos tenido de que el proceso avance, de que los jueces avancen y se capaciten. No ha habido una continuidad ni de política, ni de estrategia, ni en el Ministerio Público, ni en la Policía Nacional, porque el cambio de los incumbentes conlleva uno con otro. El papel de la Escuela Nacional de la Judicatura, como usted mismo indica, realmente es un papel excelente, extraordinario. Realmente la escuela modelo a seguir en toda Iberoamérica. Nosotros concebimos la escuela en sus inicios como una sola escuela. Nosotros pensábamos que la escuela debía de trazar programas comunes para la aplicación de todos los actores, claro. Policía y Ministerio Público. Diferentes intereses, que no es el momento de considerar ahora, dieron al traste con ese proyecto. Es más, debo decirle que en una ocasión nosotros llegamos a elaborar programas para compartirlo conjuntamente con el Ministerio Público, porque entendíamos que éramos parte y que la capacitación que se daba al Ministerio Público se le debería dar al propio juez. El Código Procesal Penal cambió posteriormente el rol de uno y de otro, pero nosotros teníamos la concepción desde el principio. Pero lo ideal es que los otros actores caminen al mismo ritmo, que tengan la misma marcha que los jueces. Yo creo que eso sería lo ideal. Y qué bueno que usted se exprese de esa forma, porque evidentemente eso es así. Y todo lo refleja la capacitación, la escuela. Mientras no teníamos escuela en los demás actores del sistema, ya eso comienza a reflejarse hoy. O sea, el nivel de capacitación entre los actores. Y nosotros desde la Fundación Institucionalidad y Justicia inclusive abogamos, vemos que ya existe una escuela del Ministerio Público, que quiera Dios que se puedan firmar acuerdos institucionales con la Escuela de la Judicatura, en tanto a que a esta escuela aproveche todo lo que ha avanzado la otra, y de una u otra forma eso puede contribuir a fortalecer al Ministerio Público. Pero también nos sigue preocupando que la Policía Nacional no existe una policía técnica judicial. Esa es la verdad. De todos modos, honorable magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Suberón. Tres de los problemas a lo que le da respuesta el sistema de justicia, digámoslo así, son el problema del narcotráfico, el problema de la corrupción, el problema de la violencia de la seguridad ciudadana. Hemos visto que de una u otra forma la sociedad dominicana se ha levantado reclamando justicia en esos aspectos específicos. ¿Está el sistema de justicia dándoles respuesta a estos tres problemas que, si se quiere, son los tres principales problemas que hay en el país y en donde se deriva cualquier desorden que pueda reflejar su sociedad? ¿Qué se está haciendo del Poder Judicial en ese sentido? Mire, el problema es que la administración de justicia en ningún sitio del mundo es un instrumento de prevención del delito. En ningún sitio. La función del juez es sancionar el delito, no la prevención.
Entonces, en la República Dominicana se confunde la seguridad ciudadana con la seguridad jurídica y con la seguridad que debe ofrecerse en los tribunales. Hay estudios que demuestran que la prevención del delito no está asociado con la cantidad o con la pena que se vaya a imponer a una persona. Vi recientemente en un periódico de los pocos países ya que quedan con la pena de muerte. La mayoría los han ido eliminando. Claro. Y creo que en América Latina me parece que no hay ninguno todavía, no hay ninguno que tenga. No, solamente en los anglosajones. Que sí, lo tenga vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está asociado las olas de delitos, de crímenes, las olas delincuenciales, como llaman mucho, con la administración de justicia. Yo he dicho en más de una ocasión, y lo repito, yo que desde el año 1970 he ejercido la profesión de abogado, con excepción de los últimos tiempos, y aún así aquí no conozco a nadie que haya estado preso 30 años en la República Dominicana. Se está abogando por aumentar las penas, pero las van a cumplir. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. Corresponde a otras autoridades, corresponde a la policía, a las autoridades administrativas en sí, parte de las autoridades judiciales en el caso del Ministerio Público, diseñar las verdaderas políticas de prevención del delito. Yo creo que los delitos en cualquier sociedad están íntimamente relacionados con las condiciones de vida existentes en esa sociedad en un momento dado y en un momento determinado. La falta de condiciones y de oportunidades de los jóvenes necesariamente influye. La presencia, yo he abogado siempre, de que la presencia de la policía y de la autoridad pública es un elemento de disuasión para la comisión del delito. Solamente a un loco, a un desaprensivo se le ocurre cometer un delito en presencia de un policía, de un militar, claro, de una institución. Pero se es injusto cuando se quiere asociar, por ejemplo, los hechos de inseguridad ciudadana con una aplicación de la ley, o como se hizo en el pasado año, de que la ola de criminalidad que había en el país se la atribuían a la vigencia del Código Procesal Penal. O sea, no nos corresponde a nosotros. Ahora, nosotros no podemos incentivar la comisión del delito con sanciones o con penas que se conviertan en estímulo para que la persona vuelva a cometer los mismos hechos. Claro. Pero no sé justo realmente con una valoración de que se pueda asociar una cosa con otra. Magistrado, hemos visto que uno de los temas que más han impactado a la sociedad dominicana es el tema de la corrupción. Y también hemos seguido algunos procesos que desde el Poder Judicial se han venido conociendo. Y bueno, y están ahí. Sin embargo, la corrupción no se limita ni al Poder Ejecutivo, ni a su sociedad, ni al Poder Legislativo, sino que ha venido penetrando también al propio Poder Judicial. Ustedes de manera constante vemos que el Pleno separa a algunos de sus miembros por mala conducta, en fin. Sin embargo, hay una percepción de la sociedad de que en la República Dominicana no existe un sistema efectivo de consecuencias. A lo interno del Poder Judicial, ¿cómo se manejan esos casos? ¿Con qué cuenta el ciudadano como para que, sintiéndose atropellado, por cualquier razón, por uno de los miembros que componen el Poder Judicial, con qué herramienta él cuenta? Sabemos que existe una inspectoría judicial. Sabemos inclusive, usted quizás por razones de delicadeza no lo diga, pero en la
en el trabajo que se hizo de propuesta a la reforma a la Constitución del año 2002, una de las atribuciones que se le quitaba al Pleno de la Suprema Corte de Justicia era precisamente la parte relativa al conocimiento de los asuntos disciplinarios que se le transferían al Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, evidentemente hay una preocupación. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué se ha hecho y a qué usted aspira? Mire, si a mí me dijeran que ha habido impunidad en los casos de corrupción que se han detectado en el Poder Judicial, yo creo que eso es injusto. Porque nosotros hemos separado de la Judicatura Nacional, de la matrícula de jueces del país, alrededor de 15 o 20 jueces. O sea, lo que significa que la sanción ha llegado. Pero yo soy de los funcionarios que cree que el problema del país no está en la sanción. Lo ideal es la prevención. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prevenir los actos de corrupción? Lamentablemente la corrupción ni aquí ni en ningún sitio deja mayores rastros que se puedan detectar fácilmente y a iniciar las persecuciones del lugar. Nuestro departamento primero de auditoría financiera constantemente está fiscalizando la labor de los tribunales, principalmente en el área de los secretarios y de las secretarias, a ver si realmente se están cancelando y aplicando el cobro de los impuestos y cancelando los sellos que establece la ley, a fines de que el Estado, a través de impuestos internos, pueda recibir los recursos necesarios para poder desempeñar su papel. El Departamento de Inspectoría Judicial, que estamos fortaleciéndolo cada día más, está haciendo una excelente labor y funciona por un apoderamiento directo que hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque es una dependencia directa del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y constantemente, en la medida en que se van realizando denuncias en contra de los jueces, nosotros los apoderamos en la medida que entendamos que realmente hay viso de credibilidad en la denuncia. Muchas veces, un gran porcentaje de las denuncias que llegan aquí, se quejan las partes, los abogados, se quejan de que realmente de asuntos que son eminentemente jurisdiccionales, y eso cae dentro de las facultades eminentemente jurisdiccionales del juez. Claro. Pero nosotros inspeccionamos, tenemos dos tipos de inspecciones a cargo del Departamento de Inspectoría Judicial: las inspectorías ordinarias y las extraordinarias. Ellos elaboran anualmente un programa de cuáles son las inspectorías ordinarias para ver cuál es el desenvolvimiento de las labores, principalmente administrativas, y qué denuncia y qué se dice de esos jueces. Carrera, por su parte, la Dirección General de Carrera Judicial, tiene algunos mecanismos de enlace que permiten detectar si un juez ha cometido actos de corrupción, principalmente con la declaración jurada de bienes. En la medida en que existe un incremento del patrimonio de un juez, lógicamente nosotros hacemos un cuestionamiento cuando ese juez no puede justificar el incremento de ese patrimonio en base al sueldo que tiene. O sea, nosotros tratamos por diferentes vías de prevenir la ocurrencia de corrupción, pero hay corrupción. Claro. Hay corrupción, porque la corrupción no es solamente, yo tengo un sentido ético de la corrupción muy amplio. La corrupción para mí no es solamente recibir dinero o que el juez venda una sentencia. Para mí es recurrir a un familiar, claro. Para mí es recurrir a un amigo, para mí es recurrir a otra persona para que el juez pueda influenciar. Yo creo que un caso de corrupción es que un hijo mío aparezca complacientemente en alguna demanda, en algún acto procedimental, claro. bajo el entendido de que el juez lógicamente va a pensar que ese es un caso de él. Claro. O sea, yo tengo un sentido demasiado amplio de lo que es la corrupción, y por eso me mantengo lo más austero posible en el ejercicio de mi vida pública y de mi vida privada. Eso a nosotros nos consta. Sin embargo, usted hablaba de la impunidad, hablaba de, anterior a esta pregunta, sobre lo que ha sido la implementación de una norma, en este caso del Código Procesal Penal. Sin embargo, hace unos 2 años, 3 años, Participación Ciudadana
publicó un informe que se tituló 20 años de impunidad. Evidentemente, una de las cosas que refleja el estudio era que el sistema que teníamos de justicia no funcionaba, porque hemos visto cómo a la luz de la implementación del nuevo modelo está funcionando. Vemos que todos los casos que se le han sometido al nuevo sistema, digámoslo así, están ahí conociéndose. Sin embargo, lo que se le sometió al anterior, cientos prescribieron, solamente intervino una sentencia condenatoria, después se indultó, evidentemente el sistema colapsó. Pero yo quiero que hablemos ahora, honorable magistrado, de esa implementación del Código Procesal Penal. Vemos que evidentemente, como usted dijo al principio, los jueces se prepararon. Sin embargo, tengo que volver al estudio que estamos haciendo desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, conjuntamente con Participación Ciudadana, en donde ciertamente refleja eso que dijo usted. Pero se está dando la siguiente situación, en donde mucho expediente, lo que ha sido la presentación, la instrumentación del mismo, le llegan al juez deficientemente, digámoslo así, y el juez se ve en la necesidad o de rechazarlo, porque no está debidamente instrumentado, o romper con lo que es el principio o la filosofía del sistema. Es decir, ya no existe la íntima convicción del juez, el juez se tiene que limitar a las pruebas que se le someten, pero como consecuencia de que esas pruebas muchas veces son deficientes, el juez se ve en la obligación de romper con el principio de la íntima convicción del juez y entonces conocer el caso sobre la base de su íntima convicción. Pero también vemos el rol de la defensa pública, que es prácticamente la estrella, la nueva estrella del sistema de justicia, en donde apenas con 2 años vemos que ya tiene unos 80 miembros de carrera, vemos cómo se están comportando en el tribunal, y eso de una u otra forma está reflejando la deficiencia de la calidad académica de nuestros abogados, que al igual que la policía está fallando en el proceso de capacitación. Mientras el Ministerio Público se está formando, la defensa pública se está formando, los jueces se están formando, los abogados nos estamos limitando al título que logramos en nuestras universidades y no nos estamos sometiendo a una serie de pruebas que sí la mayoría de los actores del sistema se están sometiendo. Y es ahí la calidad, como comienza también a reflejarse. Pero todo esto entonces se le transfiere a la víctima. Esa capacitación del defensor y esa falta de capacidad de nosotros los abogados está poniendo a la víctima en una situación muy difícil. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Quise hacerle la pregunta en sentido general, tomando cada uno de los actores del sistema, y quisiera que me la responda en esa dimensión, en esa magnitud. Quiero decir en primer lugar que ese estudio de participación ciudadana sobre los 20 años de impunidad, si hubiésemos seguido con el código anterior, hubieran sido 40 o 50 años de impunidad. Correcto. No hay un solo caso de corrupción que no esté en los tribunales. De que no haya habido condena definitiva, eso es otra cosa, pero todos están en los tribunales. Realmente la defensa pública, que comenzó muy modestamente, con muy pocos recursos económicos, y se centralizó desde el principio en la protección al imputado, porque el imputado era la parte indefensa, el imputado era a quien nadie quería defender, principalmente cuando se trataban de crímenes que causaban cierto escozor en la sociedad, que llamaban mucho la atención en la sociedad. Esa gente quedaba en un estado de indefensión, olvidándonos que todo el mundo se prevalece la presunción de inocencia. A nosotros nos preocupa, y nos preocupó desde el principio, o sea, no es ahora, el auge que tiene la defensa no ha sido un motivo de preocupación para que nosotros nos preocupemos ahora por las víctimas, sino que desde el principio nos preocupamos por las dos cosas. Claro.
por el imputado y por las víctimas. Pero estaba aún en la escala de prioridad. ¿Qué era lo prioritario en ese momento? El imputado, porque no tenía nadie que lo defendiera. Nosotros estamos ya dando pasos muy concretos para ampliar la defensa pública al área de las víctimas, para que las víctimas no queden en estado de indefensión. Y posiblemente el año que viene ya comencemos con un plan piloto en algún sitio determinado del territorio nacional, un plan piloto para la defensa de las víctimas. Desde luego, con criterio, habrían que formar defensores con criterios distintos a los defensores públicos que están realmente formados para la defensa del imputado. Pero realmente compartimos la preocupación de la ciudadanía con respecto a la indefensión en que se encuentran las víctimas. Con relación a las citaciones, magistrado, vemos que muchos de los reenvíos son como consecuencia de que las citaciones no se hacen a tiempo. Antes eran otras las circunstancias que motivaban los reenvíos. Vemos que esas circunstancias se han venido a corregir con la implementación del nuevo modelo. Sin embargo, ahora se refleja que son las citaciones las que están contribuyendo a que muchos de los casos no se conozcan con la celeridad que establece el nuevo modelo. ¿Qué se está haciendo desde la Suprema Corte de Justicia en ese sentido? Porque es un gran problema, magistrado. Es un gran problema y ha sido la causa tradicional de retraso en los tribunales. La falta de citación y las irregularidades en la citación. ¿Qué estamos haciendo? Los planes pilotos de los centros de citaciones. Incluso a instancia mía se hizo un plan piloto en Ciudad Nueva y le estamos pagando a los alguaciles porque es un problema económico. Claro. A un alguacil ordinario que no recibe sueldo del Estado, no se le puede pedir una citación en una ciudad que ha ido creciendo, en un país que ha ido creciendo indiscriminadamente, sin proveerle los recursos económicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Ciudad Nueva? Se le está pagando a cada alguacil 50 pesos por cada citación efectivamente realizada. Qué bien. Y vamos a ampliar esa cobertura, no solamente en Ciudad Nueva y en la provincia de Santo Domingo, sino a nivel nacional. O sea, nosotros entendemos que el problema de las citaciones es manejable en la medida en que dispongamos de los recursos económicos a esos fines. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el doctor Jorge Subero Biza a hablar sobre la jurisdicción constitucional y sobre la Cumbre Iberoamericana. Magistrado, hemos venido hablando de lo que han sido las reformas que se han hecho a lo interno del Poder Judicial, también a la norma con que el Poder Judicial se maneja, digámoslo así, es decir, el instrumento con que cuentan ustedes. Sin embargo, en la agenda hay algunas que están pendientes. Tenemos un código penal en el Congreso. Hay quienes sostienen la tesis de que la reforma se hizo al revés, que debimos de haber reformado el Código Penal y después el procesal penal, pero también está la Ley de Ejecución de la Pena. Vemos que ustedes se están manejando con una resolución, pero también de una u otra forma la jurisdicción, si se quiere, del amparo, las garantías de las personas. Vemos que también existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia. No hay una ley de amparo en la República Dominicana. Nosotros sostenemos la tesis de que hay que crear la cuarta sala, no el Tribunal Constitucional, porque el país no está preparado para un Tribunal Constitucional desde el punto de vista de lo que es la madurez de sus instituciones, y que más bien lo que conviene como tránsito, si se quiere, es una sala constitucional
a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se está trabajando desde el Poder Judicial en ese sentido? Nosotros sometimos al comisionado de apoyo a la reforma judicial un proyecto sobre la creación de una sala constitucional, la cuarta sala, siguiendo más o menos el criterio de Costa Rica. La misma FIJO tuvo gran participación en eso y entendemos que es la mejor opción para una jurisdicción constitucional en nuestro país. Realmente no sé cuál ha sido la suerte final de ese proyecto, pero yo quisiera no ponerle parche a la reforma. A mí me gustaría que incluso la creación de la cuarta sala, de la sala constitucional, sea parte de un gran proyecto de reforma de lo que yo he denominado la segunda ola de la reforma. O sea que conjuntamente con eso debemos abocarnos realmente a una ley de justicia constitucional. Una ley de justicia constitucional. Sí, yo creo que sí. Que incluiría el amparo y esa serie de figuras. Honduras acaba de aprobar una excelente ley sobre justicia constitucional. Yo apenas hace 15 días que vine de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, que había un evento sobre justicia constitucional. Y yo creo que el país ya necesita abocarse realmente en una gran estructura de justicia constitucional junto con amparo, habeas corpus, habeas data, una serie de figuras jurídicas que es necesario incorporarlo. Pero yo creo que eso debe ser el fruto ya de esa segunda ola de reforma judicial. Y qué bueno que usted se pronuncie en esos términos, porque definitivamente que en la República Dominicana la reforma no solamente llegó tarde, sino que quedó incompleta. Y valdría la pena un tanto como para lo que nosotros hemos llamado desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, relanzar, si se quiere, renovar la estructura y con ello el Poder Judicial y su sistema como tal. Pero hay algo que se impone que tratemos en este programa, presidente, y es la cumbre iberoamericana que va a celebrarse aquí del 21 al 22, que es uno de los acontecimientos más, digamos, trascendentes en Iberoamérica. Vemos que han confirmado unos 23 presidentes de Corte Suprema, lo que refleja el liderazgo, en ese sentido, del Poder Judicial dominicano en Iberoamérica. ¿De qué es de lo que se trata? Vimos que existe hasta un código de ética iberoamericano. Bien, no hay ninguna duda de que es el acontecimiento judicial más grande de toda Iberoamérica. Por primera vez van a sesionar de manera fusionada aquí lo que eran las reuniones de los consejos, de los delegados o de los presidentes de los consejos de la judicatura de Iberoamérica y lo que eran los presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica. El año pasado, tanto con Panruina en Honduras como en San Salvador, en El Salvador, decidimos de que se celebrara un solo evento y se escogió República Dominicana para la celebración de esa asamblea plenaria. Ya nosotros hace 2 años... ¿Por qué República Dominicana, presidente? República Dominicana se escogió como un reconocimiento de los avances del Poder Judicial en toda Iberoamérica. Ya. Pero también tomando en cuenta de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es una especie de decano frente a los demás presidentes porque es el que más tiempo tiene y ha participado desde el año 1997 en todas las cumbres que se han producido en toda Iberoamérica. Nosotros tenemos 2 años trabajando con 5 reuniones preparatorias que se han ido celebrando en diferentes sitios. La última fue la que se celebró en Lisboa, en Portugal, y donde los presidentes reunidos aquí prácticamente lo que vamos es a validar ya lo que han hecho las diferentes comisiones. Son 3 áreas temáticas que se encuentran reunidos en una gran sombrilla, en un concepto general, que es los referentes de justicia iberoamericano, una respuesta frente a la sociedad del conocimiento. Qué bien. Estamos hablando de la sociedad del conocimiento. Dentro de ese concepto hay 3 temas fundamentales. Las áreas temáticas son, en primer lugar, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Es un código modelo que se va a tomar en cuenta los diferentes referentes, las experiencias que han tenido los 15 países que hasta el momento tienen códigos escritos de ética. ¿Qué se persigue con esto? Tener criterios comunes
de aplicación ética en la administración de justicia. Ese va a ser un paso de avance extraordinario para la justicia iberoamericana, tomando en cuenta de que es muy difícil distinguir lo que es la ética de lo que es la regla de derecho. Pero es un proyecto ambicioso que coordinó México y Argentina. Por Argentina nosotros la cumbre contrató a Rodolfo Vigo, posiblemente el mayor expositor que hay en toda Iberoamérica sobre el tema de ética judicial. El segundo tema que le tocó coordinar a la República Dominicana, y debo hacer el señalamiento que los temas centrales de áreas temáticas y el tema central de la cumbre fue una propuesta de República Dominicana en San Salvador. Ese segundo tema es sobre la e-justicia, la justicia en la sociedad del conocimiento. ¿De qué se trata? Lo que queremos es aplicar la tecnología de la comunicación y la información a la administración de justicia, aprovechar el avance de la tecnología para una mejor y más rápida administración de justicia. Este es un tema central que va a coincidir con una gran exposición sobre tecnología de la información y las comunicaciones que vamos a celebrar conjuntamente y de manera paralela a la cumbre, y que se le va a dar apertura el mismo día de la cumbre aquí en el lobby de este edificio, y se va a poner de manifiesto realmente los avances. Nosotros aspiramos, como ha ocurrido en Bélgica, donde me dijo el presidente de la Corte de Casación belga, recientemente en Praga, que en Bélgica ya no utilizan la Corte de Casación papel, que no compran papel porque todo es electrónico. O sea, nosotros aspiramos, y dentro de ese concepto estamos trabajando, y creo que usted sepa que en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y en un plan piloto para la Cámara Penal estamos trabajando en una ruta electrónica, donde los documentos que están recibiéndose se están digitalizando para crear una gran base. Y finalmente el tercer tema de la cumbre es el sistema de información judicial iberoamericano. Se quiere concentrar todas las informaciones de Iberoamérica, los poderes judiciales de Iberoamérica, en una gran base de datos de doctrina, jurisprudencia y legislación, con la finalidad de que todos los miembros de la Judicatura Iberoamericana tengan acceso a esa gran base de datos en procura de informaciones. Y finalmente, que a pesar de que no forma parte de las áreas temáticas, pero es un tema muy importante que se va a agotar en la cumbre, es un estudio comparado de los diferentes consejos de la Judicatura que existe a nivel iberoamericano. Nosotros nos sentimos muy complacidos, nos sentimos muy contentos porque realmente, como usted decía, es un reconocimiento al liderazgo del Poder Judicial de la República, la presencia de los 23 países de Iberoamérica. Vamos a tener Cuba, pero por otro lado vamos a tener a Venezuela, vamos a tener hasta el Principado de Andorra, que es el último país que se ha inscrito, ya se ha insertado en la comunidad iberoamericana. No, y qué bueno lo de la base de datos iberoamericana, porque de una u otra forma eso va a contribuir a suplir, si se quiere, algunas debilidades también, es decir, a comparar cómo anda, por ejemplo, la jurisprudencia de un país respecto a cómo anda en la de otro país. Y eso es sumamente, sumamente importante. Pero usted hablaba de la ética, que es una palabra que está de moda. ¿Cuál es la dimensión, la magnitud de ese concepto a la luz de esa cumbre iberoamericana? O sea, ¿cuál es el alcance de la ética? Y yo le digo eso, magistrado, porque la verdad es que no hay una cosa de la que real y efectivamente son dueños los hombres, sobre todo los que vienen a este mundo con las manos vacías, que es de su integridad. Y no hay una cosa que tenga que ver más con la integridad que la ética. Y eso, de una u otra forma, si algún día se nos pierde, difícilmente la podamos volver a encontrar. ¿Cuál es el concepto, la magnitud de eso? Mire, la magnitud es llevar el criterio de ética a la máxima expresión. Cuando estábamos discutiendo en una de las reuniones preparatorias cómo aplicábamos nosotros la noción de ética, llamó mucho la atención que nosotros sancionáramos a los jueces porque tenían una vida privada disoluta. Ellos decían que eso no tiene que ver, que eso es atentatorio a la independencia de los jueces. La importancia del tema es que como no se tratan de normas obligatorias, sino de normas éticas, porque a partir del momento que esa norma ética se convierte en una norma obligatoria, deja de ser una regla ética y se convierte en una regla de derecho y forma parte del derecho interno de cada país. A ellos les llamaba la atención de que nosotros,
hubiésemos sancionado jueces por su vida privada. Y nosotros decíamos, es que la vida privada del juez incide necesariamente en la administración de justicia. O sea, vamos a llevar, y debo decirle que fue uno de los temas, ese tema, ponernos de acuerdo, y le tocó a República Dominicana coordinar, como Secretaría Pro Tempore, coordinar los 3 temas, fue el tema de más difícil consenso, el de la ética, precisamente por los intereses y por la diferencia de criterios sobre ética que había en los diferentes países. Pero usted va a ver cómo se redactó, porque ya está redactado el código, el proyecto de código, y los criterios importantísimos que hay para la sanidad de la judicatura iberoamericana. Qué bien, qué bien. De todos modos, magistrado, se nos terminó el tiempo y se quedaron muchos temas. El derecho a asociación de los jueces que existe en otros países, en fin, temas de relevancia. Sin embargo, quiero que en 10 segundos, ¿cómo se siente Jorge Subero Isa luego de tener 8 años como presidente de la Suprema Corte de Justicia, implementando una serie de reformas que han venido a transformar el Poder Judicial en la República Dominicana? Satisfecho a media, porque creo que todavía el acceso a la justicia es muy limitado, principalmente para las personas menos desposeídas. Porque creo que todavía hay asomos no hay realidades de corrupción en el país judicial. Y yo quisiera que los jueces del país todos tuvieran la misma conducta que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su vida privada y más allá, hasta en su vida íntima. Magistrado, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradecemos su comparecencia en este conversatorio. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.